Bueno, les invito esta mañana a que abra su Biblia en el libro de Gálatas 2. En el texto de esta mañana será el versículo 11 al 16. De ahí leeremos esta mañana. O sea que si usted encuentra, va en esto. Pero cuando vino a Antioquía me opuse a él cara a cara porque era de condenar, porque antes de venir algunos de parte de Jacob, él venía con los gentiles, pero cuando vinieron empezaron a retraerse y apartarse porque temía a los de la circuncisión. El resto de los judíos se les unió en su hipocresía de tal manera que aun Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives con los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Padre, gracias esta mañana por tu evangelio, te agradecemos por tu iglesia. Y Padre, nosotros nos han dado este gran tesoro de la iglesia para proclamar, para llevar la verdad del Evangelio a donde vamos. Y nosotros como creyentes, deja que nuestro corazón esté lleno y que nos ayudes a proclamar esa verdad a todos los que oyen. Y Padre, por favor, apacigua nuestra alma para poder entender lo que vamos a leer en nombre del Señor. Bueno, una de las mayores amenazas de los estadounidenses en la guerra de Vietnam no vendrían vendrían de fuera, sino fue un ataque que sucedió desde dentro. Durante esa guerra de Vietnam del Norte desplegó unidades conocidas como zapadores, que se infiltrarían en las fuerzas estadounidenses. Una vez entre ellas detonarían explosivos y causarían una matanza posible. Esos zapadores eran una gran amenaza y eran muy temidos soldados de Vietnam. Arnold Bummer, un oficial retirado, escribió uno de estos incidentes de una infiltración de los zapadores. El 28 de marzo de 1971, una unidad de 50 zapadores se acercó a la base de apoyo del fuego de Marian del ejército de los Estados Unidos en una provincia del sur de Vietnam. La base fue defendida por unos 231 estadounidenses de la División 23 de Infantería y unos 25 soldados del sur de Vietnam. La base, que se había vuelto muy poco estricta debido a las medidas de seguridad, porque no tenían mucho contacto con el enemigo. John Patrick, un soldado de infantería que sobrevivió a esta carnicería, dijo en una entrevista posterior a la batalla, dijo que los zapadores se acercaban de noche cuando la seguridad era mínima y la mayoría de los soldados dormían. Cortaron silenciosamente el perímetro de alambre de púas y en equipos de 3 hombres comenzaron a infiltrarse a la base. Y parecía que las tropas del sur, aunque los veían, pensaban que era parte del ejército del grupo de Vietnam del Sur. Una vez que entraron suficientes zapadores, comenzaron a disparar bolsas de explosivos y luego abrieron fuego contra las tropas dormidas o indefensas. Destruyeron los edificios tácticos y operaciones, destruyeron el búnker de mando y mataron al capitán Richard Knight. Los hombres que intentaban escapar del cuartel fueron abatidos por el acto. Después de 10 minutos, 30 estadounidenses murieron y 82 resultaron heridos. Los zapadores luego se escabulleron hacia la jungla, dejando la base en ruina. Los estadounidenses llamaron las zapadores, que significa es alguien que socavar o que debilita. Creo que esta ilustración tiene una aplicación directa con nuestra defensa del Evangelio. Como cristianos nos damos cuenta de que la verdad del Evangelio está en el corazón y en el alma de nuestra fe. Es una verdad innegociable que define los aspectos críticos de nuestra salvación: el nacimiento virginal de Cristo, la deidad y la humanidad de Cristo, su impecabilidad. Jesús se convirtió en la expiación de nuestros pecados, su resurrección corporal física, la salvación ofrecida solo por gracia, solo por fe en Cristo, por nombrar algunos. Y tenemos que defender el Evangelio a toda costa.
El Evangelio es el latido del cristianismo. La verdad de que Dios ha venido en gracia para perdonar nuestros pecados es la clave que abre nuestro entendimiento de la verdad y de la vida. El Evangelio afecta todas las áreas de la vida cristiana. Debemos entender completamente el Evangelio y estar listos para defenderlo y morir por él mismo si es necesario. Sin embargo, lo que siempre no es evidente es de dónde se originarían los ataques al Evangelio. Esperaríamos que provengan de personas fuera de la iglesia, de aquellos que sería lo que esperábamos, que los ataques vendrían del mundo exterior. Nosotros lo esperamos, pero muchos sabemos que van a desacreditar la verdad o pero hay algunos que los ataques son dentro de la iglesia y nosotros sabemos que hay heréticos dentro de la iglesia que tratan de dañar la iglesia y empiezan a promover diferentes creencias, diferentes falsas enseñanzas. Pero lo que yo sí quiero preguntar esta mañana, ¿qué tal la gente que son cristianos de verdad que empiezan a quitar o a remover del mismo evangelio? Y mi pregunta para esta mañana podría ser que alguna gente que dice que ser un defensor del evangelio realmente están comprometiendo la verdad del evangelio, y la respuesta sí es absolutamente sí. Esta mañana pasamos al libro de los Gálatas y aquí Pablo nos llama a tomar conciencia y defender el evangelio. Es un fuerte grito de Pablo estar consciente de que el evangelio será atacado, pero tal vez no de la manera que pensamos. En la iglesia de Galacia, el evangelio estaba siendo atacado desde adentro hacia afuera y Pablo no perdió tiempo alguno en advertir a la iglesia de este peligro. Mire Gálatas 1 del 6 al 9 y mire lo que dijo Pablo. De ahí dice él, después Pablo viene a este punto. En él dice, me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibiste, sea anatema. Ahora, sabemos bien que nosotros a través de la historia de la iglesia, el evangelio ha sido atacado. La iglesia primitiva enfrentó las herejías del gnosticismo y el arrianismo. Hubo el docetismo, el montanismo, el sabelianismo, por nombrar algunos. La iglesia actual se ha enfrentado hoy en día a cosas como el modalismo, el evangelio de la prosperidad, el Nuevo Testamento y la nueva perspectiva de Pablo. Pero hay una amenaza en el evangelio que enfrentamos hoy que no viene de afuera, sino de adentro. Y estoy convencido de que la iglesia está en alerta máxima sobre esta amenaza y tenemos que entender de qué se trata. Así como yo le dije de este ataque, porque hace mucho tiempo, porque la gente bajó sus defensas. Cuando hablamos de los zapadores, estamos hablando de cuando tenemos que discernir la verdad de la mentira. Y hay muchos zapadores dentro de las iglesias de hoy en día que empiezan a promover otro evangelio. Esta mañana quiero que veamos específicamente cómo Pablo defendió sin miedo la verdad del evangelio, lo que leímos en Gálatas 2 del 1 al 16. 11 al 16, porque vamos a ver cómo el evangelio fue comprometido por Pedro y por unos apóstoles muy prominentes de Cristo, y al hacerlo eso aprendemos que incluso los elegidos de Dios pueden ser engañados. También veremos algunas de las amenazas del evangelio hoy y identificaremos por qué gran parte de los que promueven hoy es una doctrina peligrosa. Lo primero que vamos a ver en el texto es una desviación de Pedro del evangelio. Lea el versículo 11 al 13. Aquí escribió, pero cuando Pedro vino a la Antioquía, me opuse a él cara a cara porque era de condenar, porque antes de venir a algunas partes de Jacobo, él comía con gentiles, pero cuando vinieron y empezó a retraerse y apartarse porque temía a los de la circuncisión. Y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía de tal manera que aun Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos.
Tenemos que establecer el contexto de lo que estamos leyendo. Y en el momento del nacimiento de Jesús había una remanente de creyentes que incluiría a María, José, Isabel, Ana, Simeón, y por nombrar algunos. Su confianza estaba en el Señor mismo y no en rituales externos o ceremonias prescritas bajo el antiguo pacto. Por el contrario, la mayoría de los israelitas continuaron agregando o pervirtiendo el Antiguo Testamento y su revelación y ponieron la confianza en sí mismos, buscando su propia bondad, y así los judiceos eran los que trataban de buscar sus propias acciones para que fueran aceptables en frente de Dios. La mayoría de las tradiciones rabínicas se basaban en la rectitud por obras mediante la estricta observancia de un sinfín de reglamentos y ceremonias creadas por el hombre. Así que los líderes religiosos y piadosos de la época creían que sus obras religiosas los colocaban en un favor especial de Dios y ganaban el perdón de sus pecados. De este grupo de judíos legalistas surgieron los judaizantes. Afirmaron seguir a Cristo, pero enseñaban que los gentiles tenían que circuncidarse y seguir la ley mosaica antes de que pudieran ser salvos. Que todos los creyentes judíos y gentiles por igual tenían que continuar observando la ley para mantener su relación con Dios. Esta enseñanza no solo corrompió el Evangelio, sino también la enseñanza del Antiguo Testamento, en el cual el camino de salvación era siempre y solo por la fe obediente en Dios. En realidad, entonces, los judaizantes no estaban enseñando la doctrina del Antiguo Testamento, pero la doctrina cardinal de Satanás, que una persona por su propia bondad y obra puede ganar el favor de Dios. Por eso mismo Pablo se refirió a los judaizantes como perros, trabajadores malvados, la falsa circuncisión. Él lo puso en Filipenses 3:2. En el texto de Gálatas 2 encontramos a Pablo en la Antioquía de Siria, donde se estableció la primera iglesia de un área gentil y donde Pablo y Bernabé sirvieron como copastores con la ayuda de otros 3 hombres, como nos dice en Hechos 13, verso 1. Y nos dice ahí que Pedro o Cefas ha estado en esta iglesia por algún tiempo. Sabemos que Pedro fue uno de los principales apóstoles de los 12 y por lo tanto Pedro como Pablo habían experimentado la salvación por gracia mediante fe. Ambos fueron elegidos directamente por el Cristo resucitado para ser apóstoles y el Espíritu Santo los había usado poderosamente para establecer y enseñar a la iglesia. Sin embargo, aquí en la Antioquía, estos dos incondicionales de la fe estaban a punto de chocar de frente. Esto es lo que vimos en el versículo 11 y 13. Ahora tenemos que entender lo que está pasando. Nos dice que aquí que anteriormente ciertos hombres, los judaizantes, vendrían a la iglesia de Santiago, el medio hermano de Jesús y uno de los líderes de la iglesia de Jerusalén. Y nos dice que Pedro solía comer con los gentiles antes de que llegaran estos judaizantes. Ahora, para que usted entienda bien, acuérdese que Santiago, él había venido aquí y, él no tenía, no se confunda, Santiago no apoyaba a estos judaizantes, por lo que sabemos es porque nosotros sabemos que Santiago y otros, incluyendo Pedro, estaban hablando en contra de los judaizantes en un tiempo. Ahora, nosotros vemos aquí en este momento, el tiempo imperfecto del verbo griego indica que el comer con los gentiles de Pedro era continuo, habitual, regular durante un periodo por algún tiempo. Esta no fue una comida única con los gentiles. No fue como que él vino y tengo un poco de tiempo, vamos a comer y después me voy. No, él estaba comiendo con ellos continuamente por un periodo de tiempo, pero después nos vemos que cuando llegó el grupo de la circuncisión, que son los judaizantes, Pedro se apartó de los gentiles y se mantuvo apartado de ellos. Nuevamente, en el griego nos da una imagen más clara. Esta retirada fue gradual, fue furtivo, es un esfuerzo lento, no fue algo de un momento a otro, sino poco a poco se retiró y se alejó de ellos.
Fue un esfuerzo para desconectarse de ellos, para mantenerse apartado. Esto se pone más serio porque nos dice que él empieza a quitarse de ellos. Lo que quiere decir es de que Pedro empieza a excluir a los gentiles fuera del grupo. Y ahora, ¿y por qué Pedro empezó a hacer esto? Pero esto suena como algo que no podríamos creer. ¿Por qué haría esto? Bueno, no lo hizo porque él temía a los judaizantes. Él no tenía miedo por su vida o su libertad. Recuerde que los judaizantes decían ser cristianos, pero no tenían la autoridad del Sanedrín para arrestar a Pedro, encarcelarlo o matarlo. Lo máximo que ellos podían hacer con él era criticar, ridiculizar a Pedro, difamarlo en Jerusalén, tal como habían difamado a Pablo en Galacia. Esta era una difamación de lo que Pedro temía. Y eso es lo que él tenía miedo realmente. Tenía miedo de perder su popularidad y prestigio con un grupo de hipócritas santurrones. Hombres cuyas doctrinas eran heréticas y cuyas tácticas eran engañosas. Vemos el viejo Pedro, débil, vacilante y temeroso como lo había hecho antes. En este momento vemos al Pedro que una vez había dicho que moriría por el Señor, pero no, y al final de la noche lo negó 3 veces. Pedro estaba aquí siendo un hipócrita y Pablo no quería tener nada que ver con eso. Así que se enfrenta a Pedro sin miedo y en público, debido a que los judaizantes le habían dicho a los creyentes en las iglesias de Galacia que Pablo no era un verdadero apóstol. Este incidente se vuelve increíblemente serio. Al apartarse de los gentiles, Pedro sabía que se había unido a los judaizantes para menospreciar la enseñanza inspirada de Pablo, especialmente la doctrina de salvación por gracia de Dios solamente. Ahora escucha atentamente aquí. Pedro no fue condenado en el sentido de perder su salvación, más bien, él era culpable de hipocresía pecaminosa por tomar una posición que sabía que estaba mal. Piensen en el dolor del corazón y el sentimiento de traición que esto debía haber provocado en los creyentes gentiles. Aquí hay un apóstol destacado, uno que caminó y vivió con Cristo y ahora de momento está separándose de ellos. Todo ha cambiado. Se separa de los gentiles y los gentiles estaban bien basados en el Evangelio de la Gracia. Cuán perplejos y heridos deben haberlos dejado este hecho. ¿Cómo se habrá sentido? Piénselo usted, ¿cómo se sentiría usted si Pastor Krylov viene la próxima semana y dice, miren hermanos, yo soy judío y ustedes son gentiles y yo soy judío? Así que yo sé que los quiero, pero yo creo que voy a irme de aquí porque voy a ir a buscar a mis hermanos judíos y a tener compartir con ellos. ¿Cómo usted se sentiría si eso hiciera el Pastor Krylov? Yo me imaginaba como, como diga algo, está despierto, dígame algo. No tiene que estar totalmente sorprendido, puede decir algo cuando yo le hago un comentario. Yo quiero sentir el amor. Así me gustó esa línea. Y entonces si está aquí Pedro, si lo hubieran dejado a sí mismo, había causado un gran problema en la iglesia y sin duda había causado un daño irreparable. Lo que hace que esto sea tan malo es que Pedro sabía muy bien que en Cristo todos los alimentos estaban limpios y todos los creyentes eran iguales. La visión dramática de Pedro la vemos en Hechos 10 al declarar cuando Pedro tuvo la visión y dijo, yo he entendido ahora que el Señor no va a mostrar la parcialidad, pero todas las naciones que le temen y hacen lo que están bien, está bienvenido hacia su presencia. Y si eso no fuera suficiente, prueba lo que dijo en el concilio de Jerusalén. Pedro se opuso enérgicamente a los judaizantes. Note relato de Hechos de 15 del 5 al 2.
Y aquí nosotros vemos un evento en el que dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles a que guarden la ley de Moisés. Entonces los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar este asunto y después de mucho debate, Pedro se levantó y les dijo, hermanos, vosotros sabéis que en los primeros días Dios escogió de entre vosotros que en mi boca los gentiles oyeran la palabra del evangelio, creyeran en Dios y que conoce el corazón y les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, así como también nos los dio a nosotros. Y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos, purificando su fe y sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni siquiera nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Creemos bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús de la misma manera que ellos lo son. Toda la multitud hizo silencio y escuchaban a Bernabé y a Pablo y relataban las señales, prodigios que Dios había hecho entre los gentiles por medio de ellos. Pero escuche, antes de esto nadie había predicado el evangelio con más valor que Pedro. Usted ha leído Hechos 2 y 3 y ahora llegamos aquí y vemos esto. Pedro está aquí vacilando, conoce el evangelio y voluntariamente abandonó la verdad por el bien de su propia agenda, luciendo bien y manteniendo el estatus con los judaizantes hipócritas. Y no nosotros lo hacemos también de vez en cuando. Sí, amén. Nosotros estamos tentados a, oh sí, yo sé, pero nosotros nos dijeron que todos los creyentes judíos desertaron en este pecado. Incluso el piadoso Bernabé, uno de los pastores de Antioquía, se dejó llevar por este pecado, y esto sin duda alguna debió haber tenido un efecto devastador en los creyentes gentiles. Pero incluso, escuche, esto debe haber sido devastador para ellos. Pero incluso con eso, junto con saber que iba en contra de la verdad de sus convicciones y conciencias, no fue suficiente para apartarlos del error de sus caminos. Amado, hay cosas que tenemos que aprender de esto y la aplicación que tenemos que hacer. Primero debemos darnos cuenta que incluso los diferentes ministerios del Evangelio, los ministros del Evangelio dotados y muy populares pueden cometer serias transgresiones, volviéndose culpables de los mismos errores contra las cosas que ellos han predicado fuertemente. En segundo lugar, aprendemos que la fidelidad implica más en creer en la doctrina correcta. La doctrina correcta sin un comportamiento correcto siempre produce hipocresía. En tercer lugar, aprendemos que la verdad es más importante que la armonía exterior y una paz comprometida. La comunión cristiana se basa en la unidad de la verdad y no en la falsedad. Nunca podremos tener la verdad unida sin integridad doctrinal. En cuarto lugar, aprendemos que la ética de situaciones es una ética impía. Las situaciones o circunstancias humanas no determinan lo que está bien o mal. Solo los estándares objetivos de las Escrituras lo determinan. En quinto lugar, aprendemos que la falsedad no debe ignorarse independientemente de las consecuencias que puedan traer. Escuche, cuando la falsedad golpea el corazón del Evangelio, requiere una defensa valiente de la verdad de la misma. Ahora, si vamos a estar nosotros, si quieres saber mi corazón, este es un mensaje que quisiera que no le predicara, pero quiero decirle que hay un movimiento peligroso que está ganando un gran impulso dentro de la iglesia hoy. Es el movimiento de la justicia social y es una peligrosa amenaza del evangelio. Hay pastores y hombres prominentes en la iglesia que están inyectando ideologías mundanas de reforma social en la iglesia e insinuando que deben de ser aceptadas como parte necesaria del evangelio. Ahora, no estoy aquí esta mañana para sermonearlo sobre todos los matices del movimiento por la justicia social. No. Tenemos una iglesia dominical electiva que explica este movimiento con detalles si usted quiere
unirse a esa. Sin embargo, yo quiero que comprendan la enseñanza fundamental de este movimiento para exponer por qué este movimiento es una amenaza para el Evangelio. Permítanme definir cómo la justicia social se promueve hoy. La justicia social establece que ciertos grupos de personas, debido a su raza, género, preferencia sexual o elecciones económicas o ideología personal, han sido y siguen siendo abusados por nuestra sociedad. Esto exige un realineamiento de la sociedad porque es injusto. El objetivo es ajustar a la sociedad para que las personas de todas razas, géneros, preferencias sexuales y condiciones económicas e ideologías sean tratadas igualmente. La causa de esta injusticia es que quienes son minorías son débiles porque están siendo oprimidos por los que tienen el poder. Hay dos ideologías igualmente peligrosas que surgen del movimiento de la justicia social que quiero definir para que ustedes puedan entender cómo estas pervierten el Evangelio. El primero se conoce como la teoría crítica de la raza. La Escuela de Asuntos Públicos de la Universidad de California describe este movimiento como el racismo que está arraigado en la estructura y en un sistema de sociedad estadounidense. Es una oposición que significa que el racismo individual no necesita existir para que el racismo institucional sea omnipresente en la cultura dominante. Debido a que todas las relaciones se entienden mejor en términos de dinámica de poder, este movimiento afirma que las estructuras de poder existentes hay un privilegio blanco y la supremacía blanca, lo que perpetúa la marginación de las personas de color. Entonces, asume que las personas de color están inherentemente oprimidas y marginadas por estructuras de poder e instituciones arraigadas con el privilegio blanco. Y por eso estas instituciones deben desconstituirse en reconstruirse para una igualdad de justicia. De ahí es de donde viene el desfinanciamiento de la policía, porque la policía está vista como un brazo de la cultura blanca y en esencia como los opresores que deben de ser destituidos. Además, este movimiento afirma que existe el racismo, reconoce que son opresores y que cualquier persona que es blanca tiene que ser racista también. Sin embargo, no hay redención ni perdón, solo condenación perpetua. Además, es la ideología de lo que se denomina como interseccionalidad. Déjenme le explico este concepto. La interseccionalidad describe la forma en la que diferentes tipos de discriminación se superponen y por lo tanto definen la experiencia de una persona oprimida. Es la idea de que la verdadera identidad de uno se mide por la cantidad de estados de víctima. Esto se puede ver por el lente de la dinámica del poder para describir la posición social de una persona en términos de discriminación y desventaja. Entonces, cuando más está desfavorecido y más se identifica, usted estará más oprimido. Por ejemplo, un hombre negro está más oprimido que un hombre blanco. Una mujer negra o de color estaría más oprimida que un hombre de color. Una lesbiana de color estará más oprimida que una mujer heterosexual de color y así continúa. Y en cuanto más estados de víctima tenga una persona, mayor será su percepción y autoridad para hablar sobre temas relacionados con la justicia social y la opresión. Lo que deberían de decir que si usted no entiende eso, usted debe de callarse y sentarse porque no tiene voz, porque no tiene la capacidad de comprender lo que sienten los oprimidos. Esta epistemología proporcionada es una comprensión casi gnóstica que no pueden entenderlos todos. Pero hay mucho más de estos movimientos de lo que le he descrito. Pero mi objetivo no es hablar de la política, economía o de la sociología. Le he dado una comprensión básica de las ideologías para mostrarle por qué son una amenaza para el Evangelio. Primero, déjenme establecer que la sociedad es injusta. Y la sociedad siempre ha sido injusta en este lugar y en cualquier parte del mundo. ¿Y por qué es esto? Porque la gente falla, los gobiernos fallan, las instituciones fallan, porque están dirigidas por seres humanos pecadores, caídos y corruptos. ¿Estamos de acuerdo?
Sin embargo, nosotros como cristianos deberíamos preocuparnos por las injusticias sociales. Escucha, entiende, yo no estoy diciendo que la justicia social es algo incorrecto. La justicia social es algo que cualquier cristiano debe de entender. Pero lo que debemos realmente entender es cómo hacerlo, es qué hacemos aquí. Nosotros debemos de entender que todos estamos criados con la misma imagen de Dios y por lo tanto tenemos valor infinito. Debemos denunciar la injusticia, la discriminación donde existe legítimamente. Sin embargo, el problema es que la justicia social existe que veamos a las personas como víctimas y que cada grupo de víctimas tiene derecho a condenar a quienes ven como abusadores y opresores de su nicho social particular. Esto coloca a las personas en diferentes categorías de justificación o derecho. En realidad, todos somos víctimas. Todos somos víctimas de algo. Somos víctimas de Adán. Todos nosotros somos víctimas de Adán. Usted ve, estamos llenos de víctimas de guerras, de genocidio, de crimen, de terror. Y nosotros hemos sido víctimas que ha sido adaptado por la Iglesia Evangélica y la necesidad de adaptar la justicia social dentro de la misma. El problema con esto es de que la justicia social es un concepto económico, no espiritual. Vemos que yo sé que John MacArthur va directo al meollo de la cuestión al ser una pregunta penetrante. ¿Es la justicia social parte del Evangelio Salvador o el cuidado de las personas que como resultado del Evangelio? La justicia social, para entenderlo bien, nosotros nos debe de interesar la gente. Nosotros tenemos una naturaleza nueva y nos importan ellos. Cuando yo fui al pastor por Orlando por 13 años, era una iglesia muy diversa y una iglesia muy especial, pero era el evangelio lo que lo que creó esa unidad. Gracias. Así que la justicia social no es parte del evangelio, pero es un serio obstáculo para el evangelio. Primero, ¿por qué? Bueno, primero porque hace legítimo el derecho de las personas de reclamar el estado de víctima. Está en la posición predeterminada de que todos los seres humanos caídos pueden culpar a alguien por su condición o sus problemas. Esto se remonta a Génesis 3, cuando Dios le confrontó a Adán y Eva acerca de haber comido del árbol, y Adán le dijo: fue la mujer que tú me diste que estuviera conmigo, y ella me dio del árbol y yo comí. Entonces Dios confrontó a Eva y ella dijo, piense bien esto lo que estamos diciendo. En ese momento había solo 2 personas en este mundo y culpaban a alguien más por sus problemas. ¿Usted entiende eso? Así se empezó el mundo. Pero esto no se deje engañar, porque esto es el círculo de la culpabilidad. Cuando se declara uno como la víctima de alguien, entonces uno continúa en eso. Entonces dice: me pusiste en este grupo, yo soy una víctima de algo. Y aquí está el problema: cuando legitimamos una condición de víctima para las personas, en realidad ayudamos e incitamos a que rechacen su propia pecaminosidad. Esto ataca el evangelio, porque ver nuestro propio pecado es la punta de entrada del evangelio. El problema es de dejar que las personas se definan a sí mismas como víctimas, es que niegan su responsabilidad por sus propios pecados. Y las personas que no llegan a la verdadera salvación hasta que se dan cuenta de que la salvación se trata de ser liberados de sus propios pecados. Usted no llega al evangelio hasta que se da cuenta que usted es la razón por la que tiene tantos problemas, y que quién es usted, su raza, género, su estatus, es porque Dios providencialmente lo puso ahí. Escuche, el evangelio no está diseñado para acomodar la equidad a través de la ingeniería social humana. Se trata de derribar estructuras de poder e instituciones. Este es el movimiento que quieren de justicia social, que no va a acercar más al hombre a la justicia de este lado del cielo, porque el problema fundamental es de que el hombre ha pecado contra un Dios santo. Es muy cierto para la gente de cualquier tipo de estado social.
Y es cierto que las personas de todas las categorías de la vida, de la creación sobre Dios, que todos pasamos por ciertas injusticias. También niega la unidad de los cristianos. Se pone a promover el peor racismo porque exige que algunos tengan voz y que otros no lo tengan. El movimiento por la justicia social reconstruye los muros de segregación, de prejuicio en el Evangelio y los derriba. Sin embargo, muchos líderes cristianos prominentes están adoptando estas ideologías y promoviéndolas como una parte necesaria del Evangelio. ¿Quiénes son estos hombres? Aquí vamos. Antes de que usted se moleste conmigo, piénselo bien, déjeme que le diga algo. Muchos son hombres que provienen de iglesias reformadas, hombres de quienes confiamos, hombres de quienes leemos, hombres con quienes asistimos a conferencias, estos hombres con nombres familiares y rostros familiares. Y antes de que usted se ofenda demasiado, permítame agregar unos calificativos. La gente que yo voy a nombrar, no estoy etiquetándolos como herejes, ni estoy sugiriendo que se proponen a destruir a la iglesia. Creo que la mayoría de ellos son verdaderos creyentes en Cristo y como tales los considero hermanos en Cristo. Pero para que no piense que los hombres nunca están expuestos a extraviarse, como le recuerdo la historia de Pedro y Bernabé, hay muchos de los judíos convertidos en Galacia. ¿Usted cree que porque usted leyó algún libro de alguien, él ya es exento del pecado? No. Si le pasó al mismo Pedro, piense bien esto, con cuidado. Y aquí fue cuando Pablo viene y confrontó públicamente sin temor y lo llamó. De la misma manera, nosotros tenemos que enfrentar el error en el Evangelio. Ahora, entienda bien que yo no quiero dañar la reputación de alguien, pero para que usted entienda lo que se está diciendo para allá, para que usted pueda discernir y entender por qué esto es tan peligroso. En la convención del 2019 aprobó la resolución número 9. ¿Usted sabe de qué habla? Bueno, yo le quisiera explicar. Esta resolución dice lo siguiente. Dice que los estados y la interseccionalidad son herramientas analíticas útiles para ser empleadas adecuadamente por cristianos fieles. Ahora, déjeme que le digo, son las ideas que tienen consecuencias y cuando usted permite que ideas sociales o seculares entren a su mente y empiecen a afectar la verdad de la Biblia, va a empezar a tener problemas y muchas de estas cosas en la superficie pueden ser como posibles, que pueden pasar. Queremos justicia social, queremos que la gente se trate con cuidado. Deberíamos de defender esa causa. Pero no hay una ideología detrás de esto que no es del Señor, que no es. Tom Ascol, el presidente del Ministerio de los Fundadores y el pastor de la iglesia Grace Baptist de Cape Coral en Florida, dijo que el silencio de los hombres piadosos era ensordecedor. Y yo le voy a preguntar una vez más. Imagínese que Pablo llegaría y que vea a Pedro ahí con todos los judíos, apartado de los gentiles. Y él viene a los gentiles. Bueno, gentiles, imagínense qué pena. Es que Pedro pues es judío. No se preocupe por él, no se sientan mal. Imagínense qué hubiera pasado si él justifica ese error. Hubiera sido devastador para la iglesia. Él no hubiera tolerado eso. Nosotros tenemos que pensar de lo que se está diciendo con cuidado. Aquí vemos a alguien más, Ligon Duncan, un canciller y director ejecutivo del Seminario Teológico Reformado, respaldó el libro que se llamaba El despertar de la iglesia de Eric Manson, en el cual dice que declaró que hay una necesidad de una justicia que interviene, la cual la definió como el esfuerzo por atender y satisfacer las necesidades urgentes, sin las cuales las personas no serán receptivas al mensaje del Evangelio. Por lo tanto, Mason hace una búsqueda de la justicia social, una condición esencial para que las personas vengan a Cristo. El doctor Anthony Bradley, profesor de estudios religiosos de King's College, uno de los que está totalmente comprometido a este movimiento, dijo: no puedo permitir la idea de que los evangélicos alguna vez hayan poseído el Evangelio.
Estamos diciendo que desde la perspectiva de la iglesia de color, los evangélicos blancos nunca han entendido el evangelio. Tim Keller y Russell Moore han difamado a los firmantes de la Declaración sobre la Justicia Social, la cual yo firmé y apoyé para defender el evangelio, acusándolos de no preocuparse por la justicia o por los pobres. Jarvis Williams, un profesor de Nuevo Testamento del Seminario Teológico Bautista del Sur, recomienda el libro sobre la justicia social diciendo, espero que todos los cristianos evangélicos leyeran esto. Continuó diciendo que fue uno de los libros que más influyó mi comprensión acerca de la justicia racial. Y esto no tiene nada que ver con el evangelio, pero lo mezclan. Puedo continuar con esto. Escuchen, como cristianos deberíamos de preocuparnos por la difícil situación de todos los hombres, pero eso no cambia el evangelio. Pero el evangelio no está diseñado para que usted tenga un estatus social o un privilegio, es para que se sienta mejor consigo mismo. No está diseñado para hacer su vida más exitosa o rentable, no está diseñado para darle su mejor vida ahora o arreglar su matrimonio, conseguir un auto nuevo, asegurar una reparación de todas las injusticias del mundo. El evangelio está diseñado para rescatarlo del infierno y redimirlo a la gloria celestial. Amén. Y así como Pedro se desvió del evangelio en su día, así vemos en nuestros días los hombres están haciendo lo mismo. Yo no estoy aquí para explorar esto, yo aprendí de estos hombres, yo los he admirado. Pero escuche, cuando estamos hablando del evangelio, no voy a permitir que esto se dé al lugar, no dentro de la iglesia. Que siempre vamos a encontrar que Dios sea verdadero y que los hombres estén en error. Ahora, una vez que hemos visto la desviación de Pedro del Evangelio, ahora vemos la defensa del Evangelio por medio de Pablo. Así que vea el versículo 14 y 16. Leemos allí. Pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Nosotros somos judíos por nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que las obras de la ley nadie será justificado. Ahora vea, las acciones de Pedro y Bernabé y otros creyentes judíos en la Antioquía no fueron solo un caso de hipocresía personal. Su concesión a los judaizantes estaba fracturando a la iglesia. El hecho de que Pedro y Bernabé fueran líderes espirituales empeoró enormemente el asunto. Habiendo enseñado la salvación por la fe solamente, ejemplificaron una enseñanza en sus vidas. La iglesia de Antioquía se había convertido en un modelo de compañerismo judío-gentil y ahora sí, de la noche a la mañana se estaba convirtiendo en todo lo contrario. Pablo vio que no era tan franco acerca de la verdad del evangelio, cómo se estaban comportando y que el griego lo que quiere decir que no estaban llevando el camino recto. Así que Pablo vio que Pedro y los demás no estaban firmes hacia la verdad del evangelio. Y aquí hay otra cosa importante para tener en cuenta. La reprensión de Pablo a Pedro y a los demás se hizo en público porque la ofensa de Pedro fue en público. Si hay un pecado público, es necesario que sea una reprimienda pública. Y esto viene a enseñar de que no hay un líder público, independientemente del estatus de él, que esté más allá de la disciplina de la iglesia. Luego Pablo señala la inconsistencia de Pedro, como leímos en el versículo 14. Podemos parafrasearlo de esta manera. Mira, Pedro, si tú, un judío, te permitiste la libertad de ignorar la tradición judía con respecto a comer y beber, como lo hacías cuando comías libremente con gentiles, ¿cómo puedes ahora imponer esas mismas tradiciones a los gentiles? Los gentiles los obligan y obligarlos a vivir como judíos. Al separarse, les estás diciendo a los gentiles, si deseas tener comunión con nosotros, tendrás que adoptar nuestras costumbres, tendrás que vivir como judíos. John MacArthur explica esto muy bien.
Pablo no deseaba enseñorearse sobre Pedro ni construir su propia reputación a expensas de un compañero apóstol. Su motivo no era humillar a Pedro ni corregirlo de un grave error que causó muchos que otros creyentes tropezaran con él. No podía tolerar nada que amenazara la integridad del Evangelio, especialmente si esa amenaza provenía de un líder prominente e influyente como Pedro. Y viene para elaborar en el versículo 15 a 16. Como Pedro, mostrando como Pedro el mismo y los otros eran judíos por nacimiento, personas privilegiadas y no toscos pecadores de descendencia gentil. Sin embargo, ellos aprendieron que las obras hechas por obediencia a la ley podrían hacerlos justos ante Dios. Y nada de esto los iba a hacer justos ante Dios, y que esta posición solo podía lograrse mediante la fe en Cristo. Entonces, incluso ellos, en que la autoestima siempre se miraba con desprecio a los gentiles. Y una de las cosas más grandes del Evangelio es porque trae la verdad de la humanidad. Es cuando nos damos cuenta de que somos lo que somos por la gracia del Señor. No somos mejores que ningún otro hombre, así que tenemos que vivir de este modo, tenemos que existir de ese modo. Y así como le hemos dicho, como Pablo, cada uno de nosotros debe de discernir y estar alerta cuando se trata del Evangelio. Siempre debemos estar listos para defenderlo, porque este movimiento no se va a ir, pero tenemos que estar listos para defender la verdad del Evangelio. Todas las afirmaciones de la salvación, todo este llamado a la justicia social, nos requiere que podamos defender lo que creemos. Que todas las afirmaciones de que la salvación es en fe en Cristo y algo más sería poner algo más es una mentira satánica y blasfema. No puede haber ninguna adición humana eficaz o aceptable a la obra de Cristo para crear una distinción social entre razas y dejar a un lado la verdad del Evangelio. Nunca debemos reverenciar a ningún hombre hasta el tal punto que seamos tímidos, aunque sea un hermano en Cristo. Y nosotros lo hacemos con un gran amor, con oración. Yo oro porque nuestro amor en Cristo y su Evangelio, así como el amor de los unos por los otros, nos impulse a buscar el amor, la armonía y la unidad que solo se obtienen mediante el poder del Evangelio, que es el poder de convertir a los pecadores condenados en santos en unión. Oremos. Padre, te agradecemos que nos amaste, que aun cuando éramos indignos de tu amor. Y te agradecemos que nos hayas dado la capacidad de amarte a ti y a los demás con nuestro corazón, mente, alma y fuerzas. Te damos gracias, Señor, porque somos redimidos, porque nuestros pecados son perdonados y porque ahora caminamos en novedad con la vida, como criaturas nuevas en Cristo. Así que, Señor, con este gran privilegio, ayúdanos a vivir el Evangelio. Ayúdanos a vivir en el gozo del Señor, a mostrar el amor de Cristo a los demás, caminar con humildad, dándonos cuenta de que somos lo que somos solo por gracia de Dios. Y te rogamos, Padre, que nos ayudes a permanecer fieles y valientes en la defensa de la verdad del Evangelio, no por causa de la contienda, sino por la preocupación por las almas de los hombres. Todo esto te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.